Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y por supuesto, las intrigas que nos regala la televisión turca. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones, secretos a voces y pasiones desbordadas. Hoy vamos a desentrañar los misterios, los besos robados y los dramas más impactantes que nos han dejado sin aliento. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que nos tienen completamente enganchados. Antes de que nos lancemos de cabeza a este festín de emociones, déjenme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros análisis, teorías y chismorreos sobre las series turcas que tanto amamos. Tenemos un montón de contenido emocionante preparado para ustedes. Así que sin más preámbulos, empecemos. Hoy no nos centraremos en una sola serie, sino que navegaremos por diferentes producciones que comparten ese denominador común, la pasión turca que nos roba el corazón. Vamos a hablar de esas miradas que lo dicen todo, de esos encuentros fortuitos que encienden la chispa del amor, y de esas decisiones que lo cambian todo. ¿Están listos para el viaje? Yo sé que sí. Empecemos con los besos robados. ¡Ay, los besos robados! ¿Quién no ha suspirado con esos momentos de tensión contenida que explotan en un beso inesperado? Esos besos que desafían las normas, que rompen las barreras, que nos hacen creer en el poder del amor verdadero. Pensemos por ejemplo en la serie, bueno, no quiero dar nombres específicos para evitar spoilers masivos, pero seguro que a ustedes se les viene a la mente alguna pareja que ha protagonizado un beso robado que los dejó sin aliento. Esos besos, a menudo impulsados por la desesperación o por la necesidad de expresar un sentimiento reprimido, son un ingrediente clave en muchas series turcas. Son momentos catárticos que marcan un antes y un después en la relación de los personajes. De repente todo cambia. Ya no hay vuelta atrás. El secreto ha sido revelado, al menos en parte, y el camino hacia el amor verdadero se ha trazado. ¿Recuerdan ese beso bajo la lluvia? ¿O aquel beso impulsivo en medio de una discusión acalorada? ¡Ay, qué momentos! Pero analicemos esto un poco más. ¿Qué es lo que hace que un beso robado sea tan efectivo narrativamente hablando? No es solo el contacto físico, es la carga emocional que lleva consigo. Es la vulnerabilidad expuesta, la negación que se derrumba, el deseo que ya no se puede contener. Pensemos en esas parejas que se odian a primera vista, que se repelen con todas sus fuerzas, pero que en el fondo sienten una atracción irrefrenable. Un beso robado entre ellos es una bomba de relojería. Es la confirmación de que todo lo que creían saber sobre el otro era mentira. Es el inicio de una nueva etapa, llena de incertidumbre y de pasión. Y es precisamente esa incertidumbre, esa tensión entre el deber y el querer, lo que nos mantiene enganchados. Queremos saber qué va a pasar después, cómo van a lidiar con las consecuencias de ese beso. ¿Lo negarán? ¿Lo aceptarán? ¿Se rendirán al amor? Hay, las preguntas que nos plantea un simple beso. Y es que las series turcas saben jugar muy bien con las expectativas del espectador. Nos crean una imagen de los personajes, nos muestran sus fortalezas y sus debilidades, y luego, ¡zas!, nos sorprenden con un giro inesperado. Un beso robado puede ser ese giro inesperado. Puede cambiar nuestra percepción de los personajes, puede hacernos replantearnos nuestras teorías sobre la trama, puede incluso hacernos cuestionar nuestros propios principios. Es un recurso narrativo poderoso que, bien utilizado, puede elevar una serie al siguiente nivel. Pero no todo es romance y besos robados, por supuesto. Las series turcas también son maestras en el arte del drama. Y cuando digo drama, me refiero a drama con mayúsculas. Traiciones, secretos familiares, venganzas ancestrales, conflictos de clase, dilemas morales. Las series turcas nos sumergen en un torbellino de emociones que nos mantienen al borde del asiento. Pensemos en esos personajes que luchan contra viento y marea para proteger a sus seres queridos, en esas familias divididas por el odio y el resentimiento, en esos villanos maquiavélicos que no se detendrán ante nada para conseguir sus objetivos. ¡Qué intensidad! Es esa intensidad la que nos atrapa, la que nos hace invertir emocionalmente en las historias y en los personajes. Queremos que los buenos ganen, queremos que los malos reciban su merecido, y queremos que el amor triunfe al final. ¿Es mucho pedir? Bueno, a veces sí lo es. Porque las series turcas también son expertas en dejarnos con el corazón roto.
Profundicemos en este aspecto del drama. No es un drama superficial, no son simples peleas sin sentido. El drama en las series turcas suele estar arraigado en cuestiones profundas, en conflictos morales, en traumas del pasado. Son personajes que cargan con un peso enorme sobre sus hombros, que luchan contra sus propios demonios, que intentan encontrar la felicidad en un mundo lleno de obstáculos. Y es precisamente esa lucha, esa perseverancia, lo que nos conmueve. Nos vemos reflejados en sus historias, nos identificamos con sus miedos y sus esperanzas. Sentimos su dolor como si fuera nuestro propio dolor. Y es que las series turcas no tienen miedo de abordar temas difíciles. Hablan de la desigualdad social, de la violencia de género, de la corrupción política, de la discriminación racial. Lo hacen de una manera cruda y realista, sin edulcorantes ni falsas promesas. Nos muestran la realidad tal como es, con sus luces y sus sombras. Y es precisamente esa honestidad, esa valentía, lo que las hace tan atractivas. Nos invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea, a cuestionar nuestras propias creencias, a tomar partido. Y hablando de secretos. ¡Ay, los secretos! Las series turcas son un verdadero laberinto de secretos ocultos, verdades a medias y mentiras piadosas. Secretos que se transmiten de generación en generación, secretos que amenazan con destruir familias enteras, secretos que cambian el curso de la historia. ¿Quién no ha gritado frente a la pantalla pidiendo que alguien revele de una vez por todas ese secreto que está carcomiendo la vida de los personajes? Los secretos son el motor de muchas tramas, la gasolina que alimenta el drama. Y es que la revelación de un secreto puede tener consecuencias devastadoras. Puede romper matrimonios, arruinar carreras, incluso desencadenar guerras. Pero también puede ser liberador. Puede permitir que los personajes se reconcilien con su pasado, que sanen heridas profundas y que construyan un futuro mejor. Analicemos la función del secreto como herramienta narrativa. No es solo ocultar información por el simple hecho de generar suspense. Un buen secreto revela mucho sobre los personajes involucrados. Nos habla de sus miedos, de sus motivaciones, de sus prioridades. Nos muestra lo que están dispuestos a hacer para protegerse a sí mismos o a sus seres queridos. Y es que un secreto puede ser una carga pesada, un lastre que impide avanzar. Puede corroer la confianza, destruir relaciones, incluso cambiar la personalidad de una persona. Pero también puede ser una fuente de poder. Puede dar a quien lo posee una ventaja sobre los demás, una forma de manipular la situación a su favor. Las series turcas exploran todas las facetas del secreto, desde la más oscura hasta la más liberadora. Nos muestran cómo los secretos pueden moldear nuestras vidas, cómo pueden influir en nuestras decisiones, cómo pueden definir quiénes somos. Y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, de la transparencia, de la confianza en nuestras relaciones. Ahora hablemos de la pasión turca. Esa pasión que se manifiesta en todo lo que hacen los personajes. En su forma de amar, de odiar, de luchar por lo que creen. Esa pasión que se refleja en la música, en la comida, en los paisajes. Esa pasión que nos contagia a nosotros, los espectadores, y que nos hace sentir que estamos viviendo la historia junto con los personajes. La pasión turca es algo único, algo que no se encuentra en otras producciones. Es una mezcla de intensidad emocional, romanticismo desenfrenado y drama sin concesiones. Es lo que hace que las series turcas sean tan adictivas. Es lo que nos hace volver por más. La pasión turca no es solo un cliché, es una forma de vida. Se refleja en la manera en que los personajes se relacionan entre sí, en la forma en que expresan sus emociones, en la forma en que defienden sus valores. Es una pasión que lo impregna todo, desde la música hasta la comida, desde la arquitectura hasta la naturaleza. Y es precisamente esa pasión lo que hace que las series turcas sean tan cautivadoras. Nos transportan a un mundo diferente, a un mundo lleno de emociones intensas, de amores prohibidos, de dramas familiares, de venganzas ancestrales. Nos hacen sentir vivos, nos hacen vibrar, nos hacen soñar. Pero, ¿qué es lo que hace que las series turcas sean tan populares en todo el mundo? ¿Qué tienen estas historias que nos atraen tanto? Yo creo que hay varios factores. En primer lugar, la universalidad de los temas que abordan. Amor, familia, amistad, traición, venganza. Son temas que resuenan en todas las culturas. En segundo lugar, la calidad de la producción.
Las series turcas suelen tener un alto nivel de producción, con guiones bien escritos, actores talentosos y una dirección impecable. Y en tercer lugar, el exotismo de la cultura turca. Para muchos espectadores, las series turcas son una ventana a un mundo diferente, un mundo lleno de tradiciones, costumbres y paisajes fascinantes. Además, las series turcas han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Han incorporado elementos modernos como la tecnología, las redes sociales y las nuevas formas de comunicación, sin perder su esencia tradicional. Han sabido encontrar el equilibrio perfecto entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo local y lo global. Y es precisamente esa capacidad de adaptación lo que les ha permitido conquistar al público internacional. Y ahora, antes de que se me olvide, quiero recordarles la importancia de la banda sonora en las series turcas. La música juega un papel fundamental a la hora de crear ambiente y de transmitir emociones. Esas melodías melancólicas que nos hacen llorar a moco tendido, esos ritmos vibrantes que nos llenan de energía, esos arreglos instrumentales que nos transportan a lugares lejanos. La música en las series turcas es un verdadero arte. Es un complemento perfecto para las imágenes y para la historia. La banda sonora no es solo un acompañamiento, es un personaje más en la serie. Nos ayuda a comprender las emociones de los personajes, a sentir la tensión de la trama, a sumergirnos en el ambiente de la historia. Es una herramienta narrativa poderosa que, bien utilizada, puede potenciar el impacto de la serie. Y es que la música tiene la capacidad de evocar recuerdos, de despertar emociones, de transportarnos a otros lugares y a otros tiempos. Y hablando de lugares lejanos, no podemos olvidarnos de los impresionantes escenarios que se utilizan en las series turcas. Desde las bulliciosas calles de Estambul hasta los paisajes agrestes de Capadocia, pasando por las playas paradisíacas del Mediterráneo. Los escenarios son un elemento clave en la creación de la atmósfera de la serie. Nos permiten sumergirnos en la historia y sentir que estamos allí mismo, viviendo las emociones junto con los personajes. Los escenarios no son solo un telón de fondo, son una parte integral de la historia. Nos muestran la riqueza cultural de Turquía, la belleza de sus paisajes, la diversidad de su gente. Nos invitan a viajar, a descubrir, a explorar. Y es que las series turcas no solo nos entretienen, sino que también nos enseñan. Nos abren una ventana a un mundo diferente, un mundo lleno de historia, de cultura y de belleza. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, creo que hemos cubierto bastante terreno por hoy. Hemos hablado de besos robados, de dramas impactantes, de secretos a voces y, por supuesto, de la pasión turca que nos roba el corazón. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas tanto como yo. En resumen, hoy hemos explorado algunos de los elementos más atractivos de las series turcas, los besos robados que nos hacen suspirar, los dramas impactantes que nos mantienen al borde del asiento, los secretos que desentrañan las historias y la pasión turca que lo impregna todo. Hemos analizado cómo estos elementos se combinan para crear historias que nos cautivan, que nos emocionan y que nos hacen reflexionar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Cuáles son esos momentos que los han dejado sin aliento? ¿Cuáles son esos personajes que los han marcado para siempre? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. También, ¿qué elementos de las series turcas son los que más les atraen? ¿Prefieren el romance, el drama, el misterio o la combinación de todos ellos? Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido emocionante preparado para ustedes. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima, y que la pasión turca los acompañe. Chao, chao.